Cuando se analiza el tema del chavismo y cuando los venezolanos que se encuentran fuera del país intentan razonar sobre lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en España, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Colombia, acostumbran decir, es que yo vengo del futuro, ya yo sé lo que pasa al final de la película. Y eso muchas veces, aunque se hace con buena intención, puede sonar chocante para los ciudadanos de los países donde hacemos ese análisis. Pero si de historia vamos a hablar, creo que es necesario entender que el grave problema que vivimos en Venezuela actualmente surgió no del golpe de Estado del 92 ni de la llegada del chavismo al poder, sino de los procesos de amnistía que permitió que la impunidad de quienes atentaban contra la democracia, inclusive derramando la sangre de sus ciudadanos, se instaurara como política de Estado. Cuando Rafael Caldera en su primer gobierno decidió establecer una amnistía que permitiera a una pandilla de desarrapados delincuentes de la peor estirpe volver a las calles como si la sangre derramada no valiera de nada, como si las familias de los fallecidos no tuviesen opinión. Cuando Rafael Caldera hizo eso en su primer gobierno, lo que ocurrió en los años siguientes ya estaba cantado. Si tú le permites a un asesino, después de matar policías con tiro en la sien por la espalda, si le permites a ese asesino que supuestamente se regenere y se reinserte en la sociedad, ¿qué pretendes tú que pase con ese asesino? Si ya le diste el beneficio de la impunidad. Si ya le diste el beneficio de derramar la sangre de otro ciudadano, de violar el más sagrado derecho que es el derecho a la vida, le permitiste esa sinvergüenzura y lo dejas en la calle. ¿Qué pretendes tú que haga esa lacra después? Que siga haciendo lo mismo, porque si ya le dijiste que puede matar y no le va a pasar nada, eso es mentira de la regeneración. Sobre todo cuando es un criminal basado en cuestiones ideológicas. El criminal que se basa en la ideología para cometer sus crímenes no se regenera nunca jamás. En España están intentando una amnistía para, en efecto, construir algo que ellos llaman paz, que ellos llaman tranquilidad democrática, que ellos llaman, no sé cómo lo llaman. Pero al final, uno, más que venir del futuro, uno lo que tiene es que revisar la historia y darse cuenta de que de los procesos de amnistía, como los que se pretenden imponer en España, nacen grandes tragedias. Lo que podría decirse entonces es que en este momento España no está viviendo lo peor puede venir en unos años. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy jueves 25 de enero del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. En este momento en el que estamos con ustedes en vivo, gracias por estar de vuelta. Cuando estamos en vivo son las 7 de la noche ya, aquí en este lado de Europa. Las 2 de la tarde en Caracas, 1 de la tarde en Miami, 6 de la tarde en Canarias. Saludos a todos los que se conectan desde distintas partes del mundo y que nos hacen saber su reporte de sintonía. Les agradecemos muchísimo su presencia. Gracias especiales a nuestra querida Tamaris López, quien es la moderadora de nuestro chat en vivo, quien hoy ha tenido trabajo. Hoy Tamaris cobra doble. Se merece una bonificación el día de hoy porque ha aparecido una manga de pendejos corifeos por ahí por ese chat y Tamaris le duelen los dedos. Tamaris le vamos de bono. Te vamos a mandar un regalo especial, un pote de árnica, porque tienes esos dedos, bueno, lo siento, Tamari, pero los corifeos son como son y no podrán ser distintos jamás. Es triste y lamentable. Pero si de corifeos vamos a hablar, pareciera que hay una lamentable circunstancia que no puede dejarse de lado cuando revisamos el acontecer diario, político, consuetudinario y en evolución que se vive en España. En España, lamentablemente, tenemos una fuerza política que se asume como la representación inequívoca de la sociedad. ¿Dónde comienzan los problemas de las sociedades? Cuando caen en manos de megalómanos y de grupos políticos como este. El problema de las sociedades, cuando caen en manos de grupos políticos sectarios como el que actualmente se encuentra en manos de Pedro Sánchez, en manos del PSOE,
como el que se encuentra al mando en España, tienen un grave problema, que siempre es el mismo. Cuando un movimiento megalómano de izquierdas como el que encabeza actualmente Pedro Sánchez, ese gobierno Frankenstein, donde hay comunistas, excomunistas, guerrilleros, progres, ecologistas, marihuaneros, toda esa cantidad de cosas raras, esa recolección, porque Pedro Sánchez, para armar ese gobierno, parece que entró en una especie de mercadona de reciclaje político. Entonces el señor entró con su carrito en ese mercadona de reciclaje político. Entonces agarró lo que ya se estaba dañando, lo que ya se estaba pudriendo en Podemos, lo metió. Lo que ya se estaba pudriendo en la izquierda versale vasca, lo metió. Lo que ya se estaba pudriendo en Ciudadanos, lo metió. Lo que se estaba pudriendo... Entonces tiene el carro de la compra lleno de basura politiquera, ideológica, de lo peorcito que ha surgido. Uno se encuentra con personajes que dicen ser comunistas, pero se visten mejores que Elon Musk. Uno ve a la vicepresidenta pertenece a este partido que mutó, que ya no es Podemos, ahora es Sumar, porque ellos se cambian de nombre cada 2 periodos. Primero era el Partido Comunista Español, después se convirtieron en Izquierda Unida, después se convirtieron en Podemos, en Unidas Podemos, y ahora son Sumar. Bueno. Esas distintas mutaciones de esa izquierda retardataria, dinosaurica, que es una especie que tiene distintas alas, ¿no? Parecen, es una especie de esta señora, Yolanda Díaz, que dirige un partido que es el sucesor o la derivación o la degeneración de Podemos, llamado Sumar. La señora parece una pentecostal del comunismo. Tiene las mismas características de los teleevangelistas gringos, que hablan y que predican con aquella fuerza, pero tienen las manos llenas de anillos, el cuello lleno de cadenas y pidiéndole el diezmo a los pendejos. Bueno, así es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es una pentecostal del comunismo. Cuando usted ve a Yolanda Díaz, sin escucharla hablar, usted la ve vestida y a usted le preguntan, sin usted conocer a Yolanda Díaz, a usted le muestran a Yolanda Díaz y le preguntan a una persona que no la conozca, ¿de qué tendencia ideológica es? Y usted va a decir, no, esa es amiga María Corina. No, esa es de derechas. No, esa es del Partido Republicano gringo. No, esa es hermana de Marine Le Pen. Pero, y usted la ve vestida y usted dice, si esta es la representante de la izquierda. Diablos. Yolanda Díaz es una especie de María Corina Machado de la otra orilla del Atlántico. Yolanda Díaz es una... Bueno, no, tampoco vamos a ofender tanto a María Corina. Ya le hemos dado demasiado a María Corina hoy. Yo diría que Yolanda Díaz es una especie de Silvia Flores. Ella se sentiría mucho más. Yolanda Díaz es una especie de Silvia Flores. Inclusive tienen el mismo modista o el mismo asesor de vestimenta. Es una cosa infame y ridícula. Ahora, vamos a ponernos un poco en contexto. ¿Qué está ocurriendo en España? El señor Pedro Sánchez, en las pasadas elecciones, ustedes recuerdan, estuvo el día de las elecciones en la sede en la sala de prensa del partido Vox, que me permitió estar transmitiendo en vivo desde allí. La señora Yolanda Díaz y otros grupos políticos presentaron sus candidaturas alternativas a la de Pedro Sánchez. Cuando ocurren las elecciones, el partido más votado a nivel nacional fue el Partido Popular, cuyo candidato era el señor Alberto Núñez Feijóo. El señor Alberto Núñez Feijóo, a pesar de ser la cabeza del partido más votado, cuando se hacen las sumas y las restas, el señor no podía gobernar por sí solo porque no le daban los números, ni siquiera uniendo el apoyo del partido Vox. La suma del total de diputados obtenidos por el Partido Popular y por el partido Vox, sumados, no llegaban al mínimo de 176 diputados para formar gobierno. Y la única alternativa que tenían era lograr el apoyo de otros partidos. Y el otro partido que podía darle el apoyo para lograr rajuñar esos 176 votos eran partidos independentistas. Uno, el Partido Nacionalista Vasco, y el otro que era creo que era el Partido Coalición Canaria. Y ambos se negaron a hacer dicha alianza. Al negarse a hacer dicha alianza, el señor Núñez Feijóo, del Partido Popular, de centro derecha supuestamente, no logró constituir gobierno. Y Pedro Sánchez, que era presidente ya del gobierno saliente, constituye gobierno
gracias a las triquiñuelas parlamentarias que permiten sumar apoyos, bien sea de forma directa a través de la votación diciendo sí o a través de la abstención, y al sumar más votos a favor que votos en contra, se constituyó el gobierno. ¿Qué pasa? Que todos esos pequeños partidos que decidieron votar sí o abstenerse para permitir que Pedro Sánchez repitiera, pidieron algo a cambio para hacer esa acción. ¿Y qué pidieron a cambio? La mayoría de ellas pidió a cambio que les permitieran a sus respectivos militantes ventajas, beneficios, canonjías, privilegios e impunidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, amigos, que si usted va a hacer un pacto con un partido católico, muy probablemente ese partido católico lo que le va a pedir a usted es que se rece el rosario en familia todos los domingos, que le protejan a la educación de los colegios católicos, que no se metan con las libertades religiosas. Si usted hace un pacto con un partido ecológico, ese partido seguramente le va a pedir algunas políticas relacionadas a la cuestión ecologista y tal. Si usted hace un pacto con un partido defensor de los derechos de los animales, ese partido muy probablemente le va a pedir, oye, que ciertas políticas para el respeto animalista o tal y cosas aquello. Pero si usted hace un pacto con un partido cuyos militantes son unos terroristas, ¿qué le van a pedir a cambio esos partidos que representan terroristas? Lo que le van a pedir a cambio es la impunidad para esos terroristas. Lo que le van a pedir a cambio es permitir que esos terroristas estén en la calle, que nadie los persiga. Y, además de eso, blanquear a esos periodistas permitiendo que sigan delinquiendo disfrazados de políticos. Suena feo, suena chimbo, pero lamentablemente es lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez, para convertirse nuevamente en cabeza jefe de gobierno de España, pactó con partidos que tienen a dirigentes presos, es decir, no es que son sospechosos, no, es que están presos o condenados con sentencia firme. Algunos de ellos en el exilio. Se fueron para el exilio para evitar. Y otros están directamente presos. Los tipos se han pactado con Pedro Sánchez a cambio de que Pedro Sánchez los deje en libertad a través de una amnistía. Pedro Sánchez, que dentro de la politiquería debe decirse también que utiliza el arma de la estafa política y de la estafa argumental, donde dice, sí, me comprometo contigo a hacer una amnistía. Y la hace. Aunque dicha amnistía sea ilegal y sea tumbada por los tribunales, él va a decir, pero yo cumplí, yo te di la amnistía. Que el tribunal haya tumbado es otra cosa. Pedro Sánchez al final termina estafando a todo el mundo. Es un prestidigitador de la estafa argumental politiquera. Eso ya es decir mucho. Yo creo que es necesario, cuando se analiza lo que ocurre en el caso de España, ver lo que dice el órgano de divulgación oficial que tiene en este momento el partido de gobierno de España, que es Televisión Española. Porque aunque los tipos tienen una posición partidista abiertamente, en ese partidismo que los tipos profesan se puede ver la forma en la que los tipos adornan lo que están haciendo, pero siempre, como dice el dicho, no te dicen burro, pero te enseñan el tramojo. Los tipos se dejan ver y es fácil determinar que en efecto están al tanto del nivel de infamia de la acción política que están desarrollando. Eso lo podemos ver en este reportaje de Televisión Española a continuación. Nuevo pacto del PSOE con Junts y con Esquerra, que consiguen ampliar la amnistía a los casos de terrorismo que no violen los derechos humanos. Hay que decir lo siguiente. Usted conoce, amigo mío, yo quiero que me respondan esto, porque la narrativa es importante. ¿Usted conoce algún caso de terrorismo que no viole los derechos humanos? Para que me lo expliquen. ¿Qué es el terrorismo? En primer lugar, el terrorismo no es infundirle terror a la sociedad. Mantener a la sociedad
aterrorizada no es en sí mismo lo que hace el terrorismo. Y no es una violación a los derechos humanos que un niño tenga miedo de ir a la escuela porque puede estallar un coche bomba. Que una madre tenga miedo de mandar a sus hijos al colegio porque le pueden poner una bomba a un carro y matar a su muchacho. No es una violación de los derechos humanos limitar las libertades individuales porque si soy policía o familiar de un policía o familiar de un político o me ven como enemigo en el país en el que estoy me pueden pegar un tiro por la nuca. Eso no es una violación de los derechos humanos. ¿De qué hablan cuando hablan de que hay terrorismo que no viola los derechos humanos? Esto es la estafa argumental, amigo mío. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿A quién se refieren? Se refieren a Bildu, que es el partido, pero se refieren a Esquerra Republicana per Catalunya, que es un partido independentista catalán, y al partido Junts, que es otro partido independentista catalán. Pero esto beneficia por manpuesto al partido Bildu, que es el partido post-etarra. Los militantes del partido Bildu, que es un partido del País Vasco, son antiguos militantes de organizaciones políticas partidistas en el entorno de la organización terrorista ETA. Y muchos dicen, no, pero es que ETA ya no existe. Sí, pero sus crímenes sí existen. Porque el hecho de que una organización terrorista deje de existir no desaparece los crímenes que cometieron. Ni revive a sus víctimas, ni borra la sangre derramada. Entonces, cuando esta gente dice terrorismo, amnistía para terroristas que no hayan violado los derechos humanos, ¿es que acaso que un ciudadano, por hablar español en Cataluña, le ofrezcan algún tipo de violencia? Eso no es violación de los derechos humanos. Ah, no, porque no hubo derramamiento de sangre. Ah, o sea que la coacción no es delito ahora. O sea que impedirte el libre desenvolvimiento de tu personalidad y de tu forma de ser, es decir, hablar tu idioma, profesar tu religión, expresar tu idea política, eso no es una violación de los derechos humanos. Según Televisión Española, no. Socialistas e independentistas modifican a través de una enmienda el artículo 2 de esa ley, que es el que establece los casos que se quedan fuera de esa medida de gracia. Antes se excluían los delitos de terrorismo con sentencia firme. Ahora esos dos términos, sentencia firme, se sustituyen por delitos de terrorismo que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no es un cambio cosmético. ¿Qué significa sentencia firme? Sentencia firme significa cuando una persona, cuando hay en efecto una sentencia que ya ha agotado todas las instancias donde era posible apelarla. Me explico. A una persona la condenan por terrorista en el tribunal de primera instancia y esa persona tiene derecho a apelar y apela en un tribunal superior. Ese tribunal superior ratifica la pena. Esta persona apela ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo aprueba confirma la sentencia. Y esta persona va, qué sé yo, al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo confirma la sentencia. O simple y llanamente se queda y no apela más. La sentencia es firme. Si hay una sentencia firme, usted ha sido condenado por terrorismo. ¿Qué establece esta nueva modificación? Establece que quien tenga sentencia firme, es decir, lo que se planteaba antes era que iban a ser indultados todos aquellos que no tuviesen sentencia firme. ¿Okay? Ahora resulta ser que todo aquel que aunque tenga sentencia firme va a poder ser amnistiado siempre y cuando no haya significado, escúchese bien, violaciones graves de derechos humanos. Es decir, que algunos violadores de derechos humanos podrán ser indultados. ¿Y la gravedad dónde está? Y es aquí donde cualquier abogado, cualquier estudiante de derecho de primer año sabe. Y me corregirán los abogados que se encuentran viendo este programa. Y si tienen alguna corrección que hacerme, mucho les agradecería que me dejen su comentario a continuación. Sé que hay muchos abogados que siempre están llamados a la labor pedagógica de aclarar estas cosas. Pero lo poco que yo sé de derecho me ha dejado claro que por aquel mero principio de que donde no distingue el legislador no puede distinguir el intérprete, todo lo que se haga en una ley tiene que quedar explícito. No se puede dejar nada al arbitrio del funcionario o del juez que va a aplicar esa norma. ¿Qué es violaciones graves? ¿Cómo mide usted la gravedad? Deja abierta la puerta a la discrecionalidad del juez. Porque de repente para el juez, dentro de su escala de gravedad,
Sacarle los ojos a un detenido mientras lo tortura, mientras lo interrogas, no es una cosa grave porque lo dejó vivo. Pero quizás pegarle una cachetada a un comunista es una violación gravísima y por eso mereces la pena de muerte. Tú no puedes dejar eso al arbitrio del funcionario. Eso tiene que estar explícito, que es una violación grave. Estamos en directo en Moncloa y también en el Congreso, donde el PP ha salido en tromba contra el Gobierno. Almudena Guerrero, ¿cómo explican el cambio desde el Ejecutivo? Aquí aseguran que no han cruzado ninguna línea roja, que el texto se ha mejorado y se ha adaptado a los estándares europeos. La explicación que nos dan es que con la redacción anterior todos los acusados por terrorismo se podrían beneficiar en la práctica porque no había tiempo que hubiese una sentencia firme antes de la aplicación de la ley de amnistía y que ahora, frente a lo que pedían los independentistas, hay una restricción que se garantiza que los casos más graves no se puedan acoger a ese perdón. Por eso consideran aquí que la Junts no ha ganado esta batalla. Esto es una cosa muy sencilla, porque por supuesto estos periodistas están haciendo su trabajo, ¿no? Que es repetir la línea argumental del gobierno, que es quien impone la línea editorial de este medio. Porque esto no es un medio independiente, este es un medio del gobierno de España, controlado por el gobierno de España. Fíjense, hay unas cosas sencillas. Si se emite una ley, todo aquel que sea beneficiado por esa ley se va a quedar callado. Y el que sea perjudicado por esa ley va a brincar. Si los partidos que son beneficiados por esa ley no hablan, evidentemente es porque ese beneficio existe y ha sido pactado. Si esta ley en verdad desmejora a los partidos independentistas van a tumbar el gobierno. Porque lo que hacen es retirarle sus votos al gobierno y se cayó el gobierno. Entonces, venirle a decir a la gente que los partidos independentistas van a aceptar que la ley sea más dura de lo que habían aprobado previamente es engañar a la gente. Obviamente. Porque los partidos independentistas, si sienten que la ley 2 desmejora, le dicen al gobierno, bueno, voto de censura, vámonos fuera de aquí. ¿O no? Pero aquí está Félix Bolaños, que es el ministro vocero del gobierno, que oye, que parece salido de verdad parece haber sido entrenado por Diosdado Cabello y por Jorge Rodríguez. Parece salido de la juventud del PSUV chavista. Las negociaciones con el PSOE, nos cuentan, se cerraron casi entrada la madrugada. Los independentistas, tanto Esquerra como Junts, están satisfechos con los cambios. Si están satisfechos con los cambios es porque los beneficia. Entonces, ¿cómo es eso? Fíjate, hace un minuto dicen, no, la ley los desmejora. Y los tipos dicen, ay no, qué buena la ley. Si te desmejora, tú vas a aplaudir. Dicen que ahora la ley es más robusta y ¿estás viendo? que permitirá amnistiar a todos los condenados por terrorismo relacionados con el procés, como los CDR o Tsunami Democratic. Consideran además que ahora la ley blinda a Carles Puigdemont ante posibles recursos judiciales. La oposición, Partido Popular y Vox, dicen que el PSOE ha traspasado sus propias líneas rojas, acusan a Pedro Sánchez de humillarse ante los independentistas y de humillar la democracia. Este reportaje es una maravilla, por eso es que lo pusimos. Nuestro asistente de producción, el Moreno Cabeza, siempre consigue oro, consigue estas cosas maravillosas. ¿Por qué? Los tipos caen en contradicciones en vivo y en directo. La reportera anterior dice, esta ley desmejora. Y la siguiente dice, los independentistas celebran la ley y dicen que es una maravilla y que gracias a Dios y que viva España, viva Pedro Sánchez. No jodas. ¿Ah? Entonces, si los independentistas defienden la ley de amnistía, es porque la ley de amnistía los beneficia. 2 más 2 es 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 es 16 y Chávez se murió y no vuelve. Con la ley inicial que presentó el PSOE no se amnistiaba a los condenados por terrorismo con sentencia firme. Eso ahora desaparece y podrán beneficiarse de la ley los condenados por terrorismo, salvo que de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de los derechos humanos. Fíjate tú. Otra vez, este tema legalista, que me disculpan si los aburro, pero yo creo que el diablo está en los detalles. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Fíjate lo que dice. Dice, los actos tipificados como delitos de terrorismo, siempre y cuando
de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Es decir, es peor de lo que yo pensaba inicialmente. Porque deja abiertas dos puertas distintas para la discrecionalidad. Porque la persona que se va a acoger a la ley de amnistía puede decir, no, sí, yo lo torturé y le saqué los ojos, pero en realidad no lo hice de forma manifiesta y con intención directa. Y además de eso, lo dejé vivo, no fue tan grave. Y el juez puede decir, ay, es verdad, no, él está arrepentido, no fue con intención directa. O sea, él en realidad iba pasando por ahí con el cuchillo cuando le cortó el cuello. O sea, no es tan grave. Es decir, deja abierta la puerta a la discrecionalidad de una forma infame y tomando en cuenta el tipo de personajes que pueden ser beneficiados con esta ley, aquí se le abre las puertas a que cualquier terrorista que tenga un poco de muertos en su haber diga, mira, no fue de forma manifiesta, yo no tenía intención directa de hacer esto, en realidad todo fue un accidente. Discúlpame. Discúlpame esta y otra más, como decía un profesor mío. El gobierno siempre ha insistido en que era su línea roja y hoy dicen que no la han sobrepasado, que siguen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y le quitan peso a los cambios. Porque ellos decían que iban a hacer una ley de amnistía, pero que bajo ningún respecto iban a indultar terroristas. Que eso no, eso es una línea roja, eso no lo haremos jamás. 3 doritos después. Era nuestra línea roja. Esa es la línea roja. Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. Fíjate que el tipo lo dice claramente. Quiere decir que él está al tanto de lo que están haciendo. Es decir, no es que se les escapó, amigos. Violaciones graves. Eso deja la puerta abierta a que cualquiera pueda decir qué es lo grave y qué es lo leve. Ah, no, yo le puse... No. Por ejemplo, esto que te voy a decir. Fíjate tú. Hay un joven, que en este momento he olvidado su nombre, lamentablemente, que por cierto él se enfrentó contra Pedro Sánchez por la dirección del Partido Socialista. Cuando ese político era un joven dirigente del PSOE, le pusieron una bomba en su carro, a su vehículo, y él quedó vivo, pero perdió su pierna. Y es del PSOE. Quienes le pusieron la bomba con esta ley de amnistía podrían decir que ellos merecen ser amnistiados porque a pesar de que sí, de que ellos le pusieron una bomba al carro de ese dirigente, le quitaron la pierna pero no lo mataron, por lo tanto no fue grave. Y usted dirá, tú estás exagerando. No, pero que si la ley abre la puerta a barbaridades como esa, cualquier abogado avesado es capaz de eso y de cosas peores. Ah, no, bueno, la violó, pero no la mató. Ah, no, bueno, le puso una bomba, pero la bomba falló. O sea que no fue manifiesto. O sea, no fue grave. Ay, tampoco es para tanto. Es decir, están relativizando el terrorismo. O sea, lo que está haciendo esta gente con esta amnistía es una cosa peor de lo que podemos pensar. No han cruzado la línea roja. No. Han cruzado la línea roja, la línea morada, la línea marrón, la línea negra, la línea blanca, todas las líneas. Todas las líneas de todo el arco de colores las han cruzado. Si es que al caso va. Sigue. Esto blindaría a la plataforma Tsunami Democratic y a Puigdemont y a Marta Rovira, a los que hace 2 meses el juez García Castellón imputó por terrorismo por los disturbios tras la sentencia del Procés. Una de las preocupaciones de Junts y Esquerra, que creen que las enmiendas evitarán intentos de no aplicar la amnistía. Teniendo en cuenta que habrá enemigos muy poderosos que intentarán retardar, manipular, adulterar el espíritu y aplicación de la propia ley de amnistía. Que aquesta llei es pugui reforçar una mica més i, per tant, que es pugui garantir aquesta separació de poders, que avui és complicada aquí. Otra de las enmiendas establece que las órdenes de búsqueda y captura, como la de Puigdemont, caerán aunque haya recursos contra la ley. El PP y Vox dicen que el gobierno ha perdido la poca dignidad que le quedaba. Ah, pero es que de verdad el Partido Popular y Vox creen que los socialistas tienen dignidad. Eduardo Madina se llama el dirigente, gracias Naika, en el chat en vivo. Me han recordado. Eduardo Madina, en efecto. Eduardo Madina es el dirigente socialista. Yo creo que tenía una cosa así como 25 años. Era miembro de la Juventud Socialista. Le pusieron una bomba en el carro y no lo matan, pero pierde una pierna. Y fue una cosa trágica, una cosa horrible.
Yo, por cierto, a pesar de ser socialista, al señor siempre le he tenido cierta simpatía, porque no por el hecho de que haya perdido la pierna, sino porque habiendo sobrevivido a una cosa tan horrible como un intento de asesinato que cercenó inclusive su cuerpo, que el tipo continúe haciendo política en un entorno donde podían matarte por eso, para mí revela una fortaleza de espíritu superior. Y por eso a ese tipo de gente yo le tengo respeto, aunque sea socialista, claro está. Este señor Eduardo Madina, o sea, yo quisiera saber si la gente del Partido Popular y de Vox cree que teniendo el PSOE víctimas del terrorismo como Eduardo Madina y aprobando una ley que pueda dejar en la calle a los que intentaron matar a Eduardo Madina, si ellos de verdad consideran que en el PSOE hay dignidad. Bueno, si algo no hay en el PSOE es dignidad, amigos míos. Y es aquí donde entonces empieza el grave problema de estos regímenes en construcción socialista, porque la fase superior de la izquierda siempre es el crimen. Entonces aquí es donde vamos. ¿Ustedes de verdad, amigos del PP y de Vox, creen que están haciendo política? ¿No se están dando cuenta de la raigambre criminal de estos tipos? Si ustedes siguen tratando como simples políticos a unos tipos con ideas criminales, les informo que hoy, a 25 años de la entrada del chavismo en el poder, aquí estamos. Y todo comenzó con una amnistía. No fue la amnistía del 94 a Chávez, fue la amnistía de los años 60 que permitió que terroristas asesinos, disfrazados de guerrilleros, derramaran sangre de venezolanos, y Rafael Caldera los dejó a todos en la calle. ¿Qué hicieron? Siguieron delinquiendo. ¿Y qué pasó 30 años después en el poder? Cuidado con la semilla que están sembrando. Un gobierno que ampara terroristas y que al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra. Eso suena a ¿cómo se llama? A declaración. O sea, no tienen cabida. Bueno, amigo, cabe. Ahí está. Entonces, es como que la tibieza. Mira, los tibios los vomita Dios. Decir claramente y sin ambajes que se van a amnistiar delitos de terrorismo. El siguiente paso será su votación en el Pleno del Congreso, previsiblemente la semana que viene. Después, en el Senado, el PP con mayoría absoluta ya ha avisado de que la retrasará lo máximo posible. Que la retrasarán lo máximo posible, dicen ellos. Ay, Dios mío. España, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Usted es español y quiere saber cómo destruyeron Venezuela y por qué razón. Hay razones para preocuparse por el rumbo que lleva España. Destrucción de un país. Es el libro de nuestra querida Olivia Sifontes. Destrucción de un país nos permite darnos cuenta de cómo son capaces estos bichos de actuar para acabar de forma infame con un país. Olivia Sifontes logró, con Destrucción de un país, hacer un compendio de todo lo que hicieron en 25 años para llevar a Venezuela donde la llevaron. No está de más que usted, amigo español, compre los 2 tomos del libro de Olivia Sifontes, Destrucción de un país, y se entere de cómo de a gotica, de a pedacito, caminando, echando 2 pasos para atrás, 5 para adelante, esta gente acabó con Venezuela, para que empiecen a darse cuenta de que estos tipos son poderosos y su poder está fundamentalmente en la debilidad de quienes se le enfrentan. Destrucción de un país de Olivia Sifontes, a la venta a nivel mundial en Amazon. Tengo que decirte que mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta también a nivel mundial. Tenemos la campaña en este 2024. Hay que leer más en el 2024, así que vamos todos. Vamos a leer más, vamos a aumentar el número de lecturas que hacemos este año. Y les dejo este libro también, mi libro Fiesta con Piñata, a la disposición. Si quieres este libro en Europa, mañana salen unos envíos de toda Europa, la gente que ya los pidió. Mañana salen todos los envíos, así que pendiente. Que si quieres tu libro Fiesta con Piñata este fin de semana, bueno, te lo podemos enviar si nos haces llegar a través de nuestro correo tu mensaje. Ahora, te digo una cosa. Las puertas de Santiago Don Mar es otro libro interesantísimo de un venezolano como Santiago Don Mar, que ha decidido explorar a Venezuela desde la psique, con un relato, con narrativa, con una novela. Las puertas de Santiago Don Mar plantea todo lo que es capaz de encontrar un psiquiatra venezolano
Anónimo es el personaje revisando las situaciones de sus pacientes en la convulsionada Caracas del chavismo. Bueno, esto parece también, es ficción, pero parece realidad. La Puerta de Santiago del Mar está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y hay cosas bellas en España, como Cantabria es una maravilla. De Cantabria a su maravilla, con la Posada de su maravilla, conocer la belleza de esta tierra, porque España da para mucho más que los destinos de siempre. Usted puede conocer el norte, puede conocer la costa cantábrica y puede llegar a tierra cántabra y decir, Dios mío, pero qué cosa tan bella. Comerse unas anchobucas ahí frente al mar y decir, como yo, qué maravilla es la Posada de su maravilla que me trajo hasta Cantabria. La Posada de su maravilla está allí para llevarte a conocer de Cantabria sus maravillas. Y ya tú empezaste la dieta. Ven acá, espera un momentico. Yo hablo todos los días con Julio Ramón Pérez. Julio Ramón Pérez me dice que Julio Ramón Pérez escribió este libro llamado 50 kilos después. Porque aquí hubo una cantidad de gente que el 31 de diciembre dijo, en el 2024 arranco la dieta. Amigos, quedan apenas días para que termine enero y usted todavía no ha empezado la dieta que prometió el 31 de diciembre. Si el 2024 es para leer, también es para tomar el control de nuestro peso. Vamos a controlar nuestro peso, que con eso controlamos nuestra salud, pero eso es un viaje, que se lo digo yo, un viaje largo, pero que comienza con un paso que es la comprensión. ¿Por qué soy obeso? ¿Por qué tengo sobrepeso? ¿Cómo hago para enfrentarme a eso? Todas esas experiencias, todas esas recomendaciones serias, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, 50 kilos después de Julio Ramón Pérez, se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Es un buen momento para comprarlo también. Y en el caso de Venezuela, saber las cosas horribles que le hicieron a nuestro país pasa también por revisar las cosas hermosas que tiene, porque Venezuela es un país hermoso, un país con historias, un país con aventuras, un país con parajes hermosos, un país con una gastronomía maravillosa, un país donde el vecino te recibía dándote cualquier cosa. Tú llegabas a visitar a alguien y sentías la angustia en momentos de carencia cuando la señora de la casa te decía, ay, mijo, no tengo ni para darte un café. Cuando en la Venezuela de otrora llegabas a una casa y te sentaban y te llevaban, ay, tómate un arrocito con leche. Ay, tómate unos cascos de guayaba. Ay, toma una tortilla de pan. Todos esos recuerdos los narra una niña en sus vivencias en el libro Lo que me dio la luna de Saidia Belén Martínez, Las cosas bellas de Venezuela, para ayudarnos a comprender las razones por las cuales hay que seguir luchando para salir del chavismo. Es una buena manera de recordar todas las cosas buenas de Venezuela. Y eso lo tiene Lo que me dio la luna de Saidia Belén Martínez, a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú quieres estar aquí, tú quieres que tu producto, tu libro, tus pequeños, tus hallacas, tu pan de jamón, tus artesanías, tus servicios estén aquí a la disposición de todos nuestros suscriptores. Escríbenos al correo que ves en pantalla y tenemos una oferta que no podrás rechazar. Anúnciate con nosotros, una alianza comercial de mutuo beneficio que no solamente alcance a los que ven este programa, sino a los que ven todos los contenidos de nuestro canal y además a los que siguen nuestras redes sociales vinculadas. Comunícate al correo que ves en pantalla y por supuesto que esa alianza comercial con nosotros es posible. Bueno, amigos míos, la preocupación que yo tengo con respecto a España está en el hecho de que siento que lamentablemente no se dan cuenta del camino andado en otros países. ¿Dónde creo yo que empezó la desgracia venezolana? Yo creo que la desgracia venezolana que estamos viviendo hoy, 25 años después, arrancó cuando Rafael Caldera y la clase política de la época, porque tampoco es que Caldera lo hizo solo, se plantea el asunto de la amnistía a los guerrilleros de la izquierda, que ya habían empezado a hacer amnistía por el gobierno anterior, el gobierno de Leone, y empezamos a transitar otra vez el camino de la pensadera. ¿A qué me refiero yo con el camino de la perdonadera? ¿Qué es el camino de la perdonadera? El camino de la perdonadera es esa infame costumbre de la clase política venezolana de cuando las cosas se ponen álgidas, llamar al Consejo. No, espérate un momento. La pelota Caribe. No, espérate un momentico. Tampoco es que la cosa es así. Vamos a hablar.
Ya, entonces tratar como políticos a unos criminales, cuando una persona es capaz de agarrar a un policía y por el solo hecho de ser policía pegarle un tiro por la nuca, ese personaje no merece estar en la calle nunca más. Cuando una persona es capaz de ponerle una bomba a un carro o asaltar a un tren con pasajeros en nombre de una ideología, cuando una persona es capaz de lanzar un ataque contra una población desarmada a nombre de una ideología, cuando unas personas son capaces de montarse en unos aviones para bombardear blancos civiles en nombre de una ideología, esa gente no son políticos, son criminales. Rafael Caldera y la clase política de la época, otra vez con la perdonadera, y vamos a evitar una guerra civil, y vamos a acabar con esto, no vamos a hacer derramamiento de sangre, toda esa paja, se lanzan una amnistía y dejan en la calle a personajes como Guillermo García Ponce, a personajes como Pompeyo Márquez, a personajes como Teodoro Pekov, como Lubin Pekov, que era peor que Teodoro, a personajes como este asesino, bueno, que yo no sé cuántos muertos tiene Gabriel Puerta Ponte encima. Dejan en la calle a tipos como Carlos Lanz, al cual supuestamente se lo comieron los cochinos, según Tarek William Fiallo. Y a la gran mayoría de esos personajes los tuvieron que volver a amnistiar después. Porque los bichos, unos de ellos, se metieron en la actividad política para amparar la actividad delictiva de otros de ellos, y usted veía entonces al sacrosanto, beatificado, beato, mártir y virgen y mártir de Teodoro Pekov como un tótem de la política, mientras el otro delincuente de su hermano Lubin Pekov andaba asaltando bancos y después montando empresas con el dinero asaltado, que sea al avión de Aeropostal, que sea a los bancos, etc. Ustedes no sabían que el hermano de Teodoro Pekov, Lubin Pekov, montó una empresa fabricante de blue jeans llamada Pantalones Petrov. Ustedes no sabían que el hermano de Teodoro Pekov después se convirtió en empresario cementero, exportando cemento venezolano a Cuba. Cosas como esa. Aquí hubo guerrilleros que fueron amnistiados y nunca entregaron las armas. Aquí hubo guerrilleros que fueron amnistiados y se convirtieron y que a la vida civil y a la vida legal, y lo que hacían era meterse en las universidades a soliviantar muchachos, a armar guerras callejeras contra la policía. La gran mayoría de esos amnistiados en los 60 terminaron después, los que sobrevivieron, montados en el carro del chavismo. Ejemplo, Carlos Fermín, uno de los líderes del porteñazo, que fue capaz de empuñar sus armas contra sus propios compañeros, disparando contra sus propios subalternos, esa rata. ¿Dónde terminó Carlos Fermín después? Fue el primer director de la PTJ que nombró Hugo Chávez cuando llegó a la presidencia en el 99. Entonces, amigos míos, por el amor de Cristo, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando aquí? Los amigos españoles deberían conocer que con impunidad no se construye una sociedad democrática cuando no media la derrota absoluta del enemigo. ¿Cuál fue el error de Caldera desde mi punto de vista? No haber derrotado por completo a la guerrilla. Mire, aquí hubo guerrilleros en armas hasta el gobierno, casi que hasta el gobierno de Carlos Andrés. ¿O es que acaso no hubo que bombardearle en Cantabria y en Yumare y toda esta gente, estas ratas, andaba todavía por allá saltando y todo aquello? Puerta Ponte estuvo alzado hasta bien entrado el gobierno de Lucinchi. Porque son unas ratas, son unos delincuentes. Entonces, ¿de verdad creen que usted va a amnistiar a un tipo que es capaz de ponerle una bomba a un carro y ese tipo va a salir a la calle muy tranquilo? ¿Y las víctimas? ¿Y las familias de las víctimas? ¿Y la sociedad? Porque usted puede decir, no, bueno, ese no va a volver a delinquir, él ya no tiene para delinquir. Sí, pero ¿qué mensaje le dejas a toda la sociedad cuando dejas en la calle un asesino? Tú le dices a la sociedad que la justicia no vale de nada, que la impunidad es la norma y que al fin y al cabo no importa el delito que cometas porque en el futuro un político te puede amnistiar. Un precedente horrible.
La semilla que se está sembrando hoy con esa ley de amnistía en España es la semilla del árbol del mal que, si florece, puede convertir a España en lo mismo que está convertido Venezuela hoy, es decir, en un recuerdo de lo que una vez fue. Espero que no sea así. Voy a leer algunos comentarios de toda la gente que está con nosotros conectada. Que gentío, he conectado por aquí. Gracias por estar allí. Saludos desde Punto Fijo, me envía Mari Salazar. Saludos allá a los falconianos. Tierra de mi abuelo, allá, tierra de los Lara, allá en Falcón. Mohamed, saludos. Naika, gracias por estar allí. Pedro Hernández nos dice, Teodoro siempre se arrechaba cuando le recordaban los muertos del tren del encanto. Así es. Ay, porque imagínate. Carlos Marcano, saludos Carlos. Mira lo que nos dice Carlos. Carlos Marcano me dice, los etarras, es decir, el grupo terrorista vasco ETA, le pusieron una bomba al carro de mi tía que tenía placa francesa estando de vacaciones cerca de Barcelona. Espero que tu tía haya tenido oportunidad de contarlo, Carlos. Lamento mucho esa historia, horrible, me parece. De verdad, qué cosa tan terrible. Debo agradecerle a Cristian Semejal por habernos mandado un super chat. Gracias, querido Cristian Semejal, por tu aporte. Gracias a mi querida Tamari por estar allí con el fusil en la mano limpiando ese chat de todo Comegorgojo y Corifeo que entra por allí. En sintonía desde Santiago de Mariño, Estado de Aragua, está Sander. Gracias, Rostin. Gracias, Carolina Rodríguez desde Panamá, que nos saluda también y nos reporta su sintonía. Saludos a Reiner Fajardo, quien nos saluda desde Richmond, Virginia. Jorge Contreras nos saluda desde Bélgica. Gracias, Jorge, por tu sintonía. Desde distintas partes nos escriben. Ay, ¿cómo es Corifeo por aquí regado viendo? Pero vayan a montar un arroz, por favor. Saludos a José Cira, que nos dice, ninguno de esos reporteros le hacen las preguntas que deben hacerle. Solo, como siempre, nada de preguntas incómodas o preguntas que valgan la pena. Lamentablemente es así. Fase superior del socialismo es el crimen. El único mantra posible es volver a Gardel, volver a Pedro Infante, volver a Javier Solís, volver a Cantinflas, volver a Encapulina y Tintán. Pero dice Pedro Hernández, Chávez se murió y no vuelve ni con turbante. Adeu. Se lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez.